Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es miércoles 27 de septiembre del 2023. Oye, con manifestaciones, hoy que llaman la manifestación de la vida, dice que va a haber carnaval, es la manifestación del carnaval, el sí a la vida, defensa a la vida, eso dice, ¿no? Los líderes y lideresas que están coordinando esta actividad del día de hoy, FECODE y las centrales obreras, ¿no? Hoy es la fiesta del presbítero San Vicente de Paúl. Solo la enumeración de las obras caritativas que realizó en su vida Monsieur Vincent, así llamaban a San Vicente. Sí. De Paoli o de Paul necesitaría más de una página. Nació en Aquitania el 24 de abril de 1581, siglo XVI. Fue ordenado sacerdote a los 19 años. Óyele. Antes de establecerse en París como capellán de la reina Margarita de Valois. Fue prisionero de los mahometanos durante 2 años. Fue liberado por su mismo patrón, a quien él convirtió preceptor en la familia de los Gondi. Dedicó poco tiempo a los libros y muchísimo a la asistencia material y espiritual de los galeotes, es decir, de los hombres sacados de las prisiones y condenados a remar sobre las galeras. Es extraordinario el ascendiente que tuvo el excuidador de puercos. Después, de niño cuidaba los cerdos en la alta sociedad de su tiempo, desde el cardenal Richelieu, sí, famoso cardenal Richelieu, hasta la reina Ana de Austria y el mismo rey Luis XIII, que quiso tenerlo a su lado en el lecho de muerte. El temido Richelieu, Monsieur Vincent, se atrevía a gritarle en la cara la miseria del pueblo. Monseñor, tenga piedad de nosotros, denos la paz. Más tarde, durante los terribles días de la Fronda, cuando París levantó barricadas
y por represalia Mazarino trató de someterla al hambre, Vicente organizó en San Lázaro una mesa popular para dar de comer a 2000 hambrientos. Todos los días después montó a caballo y corrió en Saint-Germain a decirle a Mazarino: Señor, váyase, sacrifíquese por el bien de Francia. Hombre práctico, sólido, dotado del sentido del humor, franco como un campesino y sobre todo trabajador, realístico, les decía a los sacerdotes de San Lázaro: amemos a Dios, hermanos míos, pero amémoslo a costillas nuestras, con la fatiga de nuestros brazos, con el sudor de nuestra frente. Sabiendo que a menudo los pobres sufren más por falta de organización para llevarles ayuda que por falta de personas caritativas, obtuvo el encargo de la regente de ministro de la Caridad y organizó los auxilios para los pobres a escala nacional. Se dijo que por sus manos pasaban más dinero que por las del ministro de Hacienda, pero en su banco de la caridad los capitales no duraban. Son 4 las instituciones que él fundó: la confraternidad de las damas de la caridad, los siervos de los pobres, la congregación de los sacerdotes de la misión o lazaristas, a las que se le confió la doble tarea de contribuir en la formación de los futuros sacerdotes y la de organizar predicaciones adecuadas, precisamente las misiones, sobre todo para la gente del campo. En fin, las hijas de la caridad murió en París el 27 de septiembre de 1660, siglo XVII. Fue canonizado en 1737, es decir, siglo XVIII. San Vicente de Paúl. Este hombre lo movía la caridad, el amor, el servicio a los pobres. San Vicente de Paúl, gran presbítero, gran santo, hombre. Nuestra iglesia siempre ha tenido grandes hombres, grandes santos. Lleno de espíritu sacerdotal, vivía entregado al servicio de los pobres, como les estoy comentando, viendo el rostro del Señor en cada persona doliente. Se dice que nació en Puy, en Gascuña, Francia, en el año 1581, siglo XVI, en el seno de una familia humilde. Miren, él se dedicó a cuidar cerdos. Miren, y esto no fue óbice para llegar a donde llegó. Es una enseñanza para muchos jóvenes. Fue ordenado sacerdote a la edad de 19 años, como les había comentado. En 1605, mientras viajaba a de Marsella a Narbona, Francia, fue hecho prisionero por piratas turcos, quienes lo vendieron como esclavo en Túnez. Fue liberado por su propio amo, a quien convirtió de esta experiencia. Surgió en él el deseo de llevar alivio material y espiritual a los presidiarios. En 1612 se convirtió en párroco de Clichy, Francia. Tiempo después fundó la congregación de la misión, lazaristas o vicentinos. Más bien se le conoce como los padres vicentinos, ¿no? Aquí en Colombia se le conoce más como los vicentinos que lazaristas. Y junto con Santa Luisa de Marilán, las hijas de la caridad, también son hermanas. Aquí en Barranquilla también había de esas hermanas, ¿no? Todavía creo que hay. 1633. Con estas congregaciones promovió una forma simple y popular de evangelización y se preocupó por la formación del clero. En su escuela se formaron sacerdotes religiosos y laicos, que fueron los animadores de la Iglesia de Francia.
y su voz se convirtió en intérprete de los derechos de los humildes ante los poderosos. Dijo a los sacerdotes de San Lázaro: amemos a Dios, hermanos míos, pero amémoslo a nuestra costa, con el esfuerzo de nuestros brazos, con el sudor de nuestro rostro. Murió en París en el año 1660 y fue canonizado en el año 1737 por el Papa Clemente XII. Clemente XII, ¿no? Bendito sea el Señor. Del libro de Esdras. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento, y con mi vestidura y el manto rasgado me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente por causa de nuestros delitos. Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto del Salmo de hoy es un texto de Tobías, capítulo 13, versículo 1 y siguiente, que tomamos como salmo. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente, cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Denle gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamen allí su grandeza. Bendito sea Dios que vive eternamente. Ensálcenlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo y los congregará de entre las naciones por donde están dispersos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Bendito sea Dios que vive eternamente. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado a Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndole: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguno no los reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor,
Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos envía a anunciar la buena nueva. Si esa es la tarea nuestra. En este texto, este es un texto para recibirlo con inmensa alegría. Aquí ahora Jesús está con los que envía. Él confía en ellos, está presente en la modesta palabra y el libre testimonio de sus seguidores y pone en boca de los que envía el oportuno mensaje para que se proclame el reino de Dios. De esta manera, el misionero aprende también a vivir de la fuerza de la palabra que predica. Claro, hay que vivir de esa palabra que se predica. Es bueno orar y reflexionar en el camino de la vida, ese mismo que nos conduce delante de Dios para darnos cuenta de nuestras debilidades y rebeldías, pero también para reconocer que Él no nos abandonó en nuestra esclavitud, que la misericordia es más grande que nuestras faltas. El Señor ha enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio y a perdonar los pecados. Es así como nos damos cuenta de que el Señor sigue curándonos de nuestras dolencias. Esta es la misión de la Iglesia: ser canal del don de la gracia, reconciliar a los alejados con Dios y mostrar la misericordia, enseñando el Evangelio. Estamos llamados a seguir proclamando el reino de Dios, pues es una verdad que no puede ser desconocida por nuestras futuras generaciones. La verdad revelada debe ser transmitida de generación en generación. Nuestra responsabilidad es hacer presente el reino de Dios, dando a conocer la salvación para todos los hombres de toda generación. Que la Virgen María nos conceda esa gracia especial de dar a conocer con nuestras vidas y obra este regalo de Dios. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este miércoles 27 de septiembre. Felicitaciones a mi querida hermana Margarita, que está de cumpleaños. Dios la bendiga y le colme de bendiciones, querida hermana. Entonces, miren cómo estamos hablando de la caridad del amor. Si alguien sobresalía en la caridad del amor, sobre todo por los pobres, fue San Vicente de Paúl, quien funda esa comunidad llamada Soy Vicentinos, y a las hijas de la caridad. Es uno de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII. Más aún, es el tipo consumado de la caridad cristiana, que busca a todos los miserables para ayudarlos, porque ha descubierto los rasgos del Señor en cada persona que sufre. O sea, Él fue capaz de ver el rostro de Dios en esas personas. Qué bueno que nosotros también, ¿no? Porque ha descubierto el rasgo del Señor en cada persona que sufre. Fue proclamado santo por el Papa Clemente XII el 16 de junio de 1737, siglo XVIII. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió. Él me envió para dar la buena noticia a los pobres, para sanar a los contritos de corazón. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia del sediento y a los hambrientos los colmó de bienes. Salmo 106, versículo 8 a 9. Te bendecimos, Dios de los apóstoles y profetas, por Jesucristo, tu primer enviado en misión de paz, para anunciar a los pobres el gozo de la liberación, para curar los enfermos y vendar los corazones rotos. Cristo delegó su misión a los suyos. Nosotros, por eso, evangelizar es la dicha y vocación de la Iglesia.
La tarea de la iglesia es evangelizar. Por eso Pablo decía, ay de mí si no evangelizo, ay de mí. ¿Qué dice el texto? Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud, no, de ninguna manera. No todo fue fácil en la reconstrucción de la sociedad y de la vida religiosa a la vuelta del destierro. Una generación entera que ha nacido y vivido en tierra pagana no cambia así como así de sensibilidad y costumbres sociales y religiosas. Por ejemplo, había bastantes matrimonios mixtos entre israelitas y paganos, lo que parecía poner en peligro la pureza de la fe ya vista. Esdras, uno de los sacerdotes artífices de esta vuelta, se expresa ante Dios con esta oración tan sentida. Reconoce las culpas del pueblo y la contaminación que han sufrido de las costumbres paganas. Le agradece el don de la vuelta y le pide su ayuda en la tarea de reconstrucción, también moral, de la sociedad. En vez de salmo, hace eco a la lectura de hoy, la oración de Tobías, que también sabe lo que es la culpa y el castigo y la ayuda de Dios para la conversión. Él nos dispersó entre los gentiles. Verán lo que hará con ustedes. Le darán gracias a boca llena. Conviértanse pecadores. Obren rectamente en su presencia. Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Jesús ya había elegido a los 12 apóstoles. Ahora los envía con poder y autoridad a una primera misión evangelizadora. Lo que les encarga en concreto es que liberen a los poseídos por los demonios, que curen a los enfermos y que proclamen el reino de Dios. Para este viaje misionero les encomienda un estilo de actuación que ha sido llamado la pobreza evangélica, sí, así se le llama, pobreza evangélica, sin demasiadas provisiones para el camino. Les avisa además que en algunos lugares los acogerán bien, en otros no. Es decir, les advierte el Señor que no todo va a ser fácil, no todo es color de rosa, como dicen los abuelos, las abuelas. Sacudirse el polvo de los pies es una expresión que quería significar la ruptura con lo que no querían oír. La buena noticia era como una actitud de desagravio, como de protesta ante la no acogida de la buena noticia del Evangelio. De modo que no se llevaran nada, ni siquiera un poco de tierra de sus sandalias. Es decir, como ellos no querían conocer la palabra, tampoco ellos se iban a llevar nada. Es decir, ni siquiera es el rasgo, un ápice de ese polvo, nada de la tierra. Es decir, era como que dice, hombre, ¿para qué llevarnos nada de ustedes si no lo merecen? Y miren que es una actitud de desagravio, de protesta. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Las situaciones de decadencia y desgracia suelen tener muchas veces sus causas en el abandono de los valores humanos y cristianos. Ahí está. Ese es el problema que tiene Colombia. Hemos abandonado los valores cristianos, los valores morales, éticos. Incluso la misma escuela insiste más en ganar pruebas y estamos en eso. Y no le estamos dando importancia a la parte ética, a la parte de los valores. En algunos colegios ya están quitando la cátedra de religión y al profesor de religión lo destierran, lo quitan y mandan otro profesor. No les interesa el profesor de religión, no les interesa eso. Mandan a cualquiera, cualquier loco o loca, y entonces eso. Qué tristeza, ¿no? Es bueno que si nos toca experimentar algún periodo de estos, nos reconozcamos también nosotros culpables. San Juan Pablo II, en la carta Tercio Milenio Adveniente, numerales 33 a 36, nos invitaba a hacer examen de conciencia y a reconocer la parte de culpa que todos tenemos por los pecados que han dañado la unidad
querida por Dios para su pueblo, o por haber permitido métodos de intolerancia e incluso de violencia en el servicio de la verdad, y la responsabilidad que podemos tener en la indiferencia religiosa que lleva a muchos a vivir como si Dios no existiera. Son palabras que nos ayudan a explicar a nuestro tiempo lo que Esdras pedía para el suyo, invitando a sus contemporáneos a levantar paredes materiales del templo o de sus casas, pero sobre todo a levantar los valores que habían descuidado. Sí. Y hoy nos quedamos en una cultura del cemento, construyendo parques, cemento, pero la parte humana, la parte, ¿dónde está? Y eso ha sido Barranquilla, pura construcción material, puro cemento. Esta es la doble misión que Jesús encomendó a la iglesia. Por una parte, anunciar el evangelio, y por otra, curar a los enfermos y liberarlos de sus males, también físicos y psíquicos. Exactamente lo que hacía Jesús, que iluminaba con su palabra a sus oyentes y a la vez les multiplicaba el pan, o los curaba de sus parálisis, o los liberaba de los demonios, o incluso los resucitaba de la muerte. El binomio predicar y curar se repite continuamente en el Evangelio, y ahora en la vida de la iglesia se puede decir que durante 2000 años se está cumpliendo la última afirmación del Evangelio de hoy. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Cuánto bien corporal y social ha hecho la comunidad cristiana, además del espiritual, sacramental y evangelizador. También deberíamos revisar como comunidad y cada uno personalmente el desprendimiento que Jesús exige de los suyos. Los misioneros, la iglesia, deben ser libres interiormente, sin demasiado bagaje. No deben buscarse a sí mismos, sino dar ejemplo de desapego económico, no fiarse tanto de las provisiones o de los medios técnicos, sino de la fuerza intrínseca de la palabra que proclaman y del poder y autoridad que Jesús les sigue comunicando para liberar a este mundo de todos sus males y anunciarles la noticia de la salvación de Dios. No trabajamos a nuestro estilo, sino según las consignas de Jesús, porque no somos nosotros los que salvamos al mundo, solo somos conductores. Es de esperar que buenos conductores de la fuerza salvadora del resucitado y de su espíritu. Sí. Para reflexionar, ¿cuál es el punto de la misión de los apóstoles que tiene más importancia para nosotros hoy? ¿Por qué? Y ahí, para reflexionar. Señor, tú nos quieres disponibles con la libertad de la pobreza para compartir con los demás lo que tú nos regalas. Libéranos de tanto bagaje inútil que nos instala y entorpece en el anuncio del reino, para que no ahoguemos el espíritu de la misión. Sí. No nos dejemos auspiciar por toda esa vida material, toda esa vida económica, epicureísta, de placer. A veces nos dejamos llevar por esta sociedad de consumo, por esta sociedad que, como dice nuestra canción colombiana, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Signo de la actual filosofía. Y es triste eso, ¿no? Es triste, pero bueno, es triste esta situación. Señor Jesús, somos testigos de los signos que realizas en medio de nosotros, pero muchas veces nos falta fe y coraje para enfrentar las pruebas
como los judíos. Muchas veces nos negamos a creer porque tu palabra nos resulta incómoda y va en contra de nuestros intereses mezquinos. Ayúdanos a tener valor para saber defender la vida y promover la justicia en medio de las realidades que debemos enfrentar a diario. Virgen María, te pedimos que intercedas por la humanidad para que seamos dignos de recibir la vida de gracia que nos ofrece el Señor. Pide por tus necesidades, por las hijas de la caridad, para que siguiendo el ejemplo de humildad y mansedumbre y entrega de San Vicente de Paúl, se consagren con fidelidad al reino de los cielos, al servicio de los pobres, de los más necesitados, sí, se entreguen. Pero hoy también, 27, estamos recordando a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y miremos que la Virgen de la Medalla Milagrosa es también una vocación francesa. Pero junto a San Vicente de Paúl también está Santa Luisa de Marillac. Santa Luisa de Marillac es la que fundó a las hijas de la caridad, ¿no? Las famosas vicentinas, ¿no? Las hijas de la caridad. Entonces es Santa Luisa de Marillac. Entonces qué bueno que todo esto nos comprometa a nosotros, ¿no? A vivir ese espíritu de servicio, de amor. Esdras es un sacerdote y escriba judío al que se atribuye la autoría de los libros de las crónicas. Jugó un rol importante en la restauración del culto judío después del regreso de Babilonia. Era descendiente de Aarón, hermano de Moisés. Esdras, que nos está hablando de toda esta experiencia del pueblo que viene en la reconstrucción y cómo él pues insiste en esos valores, en ese tejido social. Pero qué bueno que en Colombia también tengamos en cuenta la parte espiritual, la parte moral, la parte ética, la parte axiológica. Incluso yo diría que los colegios deberían fomentar más eso. Nos estamos deshumanizando y lo que no es humano no puede ser cristiano. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos, Dios los bendiga, hermano.